poner en su corazón el mensaje de arrepentimiento que tenía que predicar a la gente en Jerusalén y principalmente al rey y a los consejeros del rey, porque los consejeros del rey eran profetas también, malos profetas, por cierto. Pues contra ellos fue Jeremías a predicar. Y todos podemos entender que cuando se corrige a un niño correctamente, ellos aprenden el sentido de la corrección, porque entienden lo que el padre intenta decirles, lo que el padre intenta transmitirles de por qué razón están siendo corregidos. Escuchen, no estoy hablando de un castigo, estoy hablando de corrección. Ellos aprenderán a través de la corrección a tener control de ellos mismos y a relacionarse de la manera correcta con la gente. Ese es el fin de la corrección de un padre, de una madre para con sus hijos. Y es lo que intentaba el Señor transmitir a su pueblo por medio de Jeremías. Y vemos al pobre Jeremías por ahí, ahora sí, como dijo un pastor amigo mío, todo apaleado, porque el mensaje que fue a predicar simple y sencillamente no le gustó ni a los líderes religiosos y tampoco al rey. Y eso le ocasionó al profeta de Dios problemas con la gente. Y usted va a darse cuenta por ahí que lo metieron en la cárcel preso y luego lo metieron a una cisterna de agua podrida con el fin de que se muriera por ahí y tantas otras cosas más que padeció el pobre hombre a causa de el mensaje que él estaba transmitiendo. Cuando yo estaba pensando en esto, vinieron a mis palabras las palabras del profeta, vinieron a mi mente las palabras del profeta Isaías, ahí en el capítulo 1 y el versículo 3. Y es tremenda la comparación que hace el Señor. Cuando le dice el Señor a Isaías, el buey, no se vaya a asustar, porque así lo dice la Sagrada Escritura, pero dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Qué tremendo es esto. Prácticamente el Señor estaba diciendo a Isaías, los animales entienden. Mi pueblo no. ¿Qué es esto entonces? ¿Qué significa esto? Bueno, usted ya tiene la mejor definición y la finalidad de esto. Porque hacer una comparación con un animal que usted conoce, que es muy representativo de aquellos que van mal en la escuela, que le ponen sus orejas de burro, ¿qué le quieren dar a entender a la persona? Que no está entendiendo, que no está comprendiendo, que qué más tienen que hacer para que le entren las enseñanzas. Pues el Señor le estaba diciendo eso a Isaías. El buey entiende, el burro entiende, mi pueblo no entiende. Bueno, yo espero que usted que está escuchando me entienda, por favor. Si no, entonces sí, estamos en problemas usted y yo. Yo por no explicar y usted por no entender. Amados hermanos, ignorar la disciplina, especialmente la disciplina que viene de Dios, es una forma de despreciarnos a nosotros mismos. Es una forma que implica problemas al seguir nuestros propios caminos. Si nosotros conocemos, si la persona conoce la forma correcta de hacer las cosas, debiera de enfocarse a hacerlas. Pero muchas de las veces la persona rehúye a eso porque simple y sencillamente se siente tranquilo y en paz como está.
Recuerde usted que dice la Sagrada Escritura que hay caminos que al hombre le parecen perfectos. Y en ese parecer de la perfección del camino, el hombre se acostumbra a vivir. Porque todo está bien, porque no le pasa nada y otras cosas. Cuando la Sagrada Escritura continúa diciendo, pero su fin es camino de muerte. Y esa parte como que no queremos escucharla muy bien porque nos sentimos a gusto. Ese era el problema con el pueblo de Israel, de Judá. Ellos estaban a gusto y complacidos. El rey le decía a Jeremías, es que todas tus profecías, todo lo que tú estás diciendo, va en contra de lo que nosotros queremos, de lo que yo quiero. Mira, todos estos profetas están profetizando puras cosas buenas. ¿Por qué no eres capaz tú también de profetizar lo mismo para nosotros? Y simplemente el profeta Jeremías les decía, es que ellos no están hablando lo que Jehová está hablando. Así de sencillo. Entonces, Isaías continúa diciendo en el versículo 5, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Es tremendo, amados hermanos, lo que expresa el Señor acerca de la testarudez del hombre, la verdad. ¿Cómo toma usted la reprensión de Dios? Uno le llaman castigo. Y bueno, tengo que acordarme de una persona que cuando yo llegué a su casa, le va a parecer en chiste, pero créame, fue verdad. Yo lo experimenté. Llegué a su casa y encontré a la mujer llorando. Y salió su esposo a recibirme y le escuché que su esposo estaba llorando y le dije, ¿por qué está llorando? ¿Por qué está llorando su esposa? Y muy contento, muy plácido y tranquilo me dijo, es que yo le metí unas cachetadas. Dije, ¿qué pasó? Entonces, cuando sale la hermana que sabe que yo escuché, ellos iban empezando su vida cristiana, no pensé que eran hermanos ya viejos, tenían unos días de ser convertidos. Salió, me escuchó la hermana y salió y me dijo, sí, pastor, sí, yo me merezco esos golpes, me merezco esos golpes. Y bueno, parece chiste, broma y lo que sea, digo, yo lo vi. Y eso trajo una enseñanza a mi vida, de verdad. Cuando un cristiano está siendo corregido, disciplinado por Dios, necesitamos pensar nosotros y bien. ¿Por qué razón estamos siendo nosotros disciplinados? Porque el pueblo de Dios está siendo disciplinado. No todos pasan por esa experiencia de la disciplina. En la Sagrada Escritura hay personajes como el de Job, que pasó una experiencia terrible y no quiere decir que Dios lo estaba disciplinando o tratando de corregir. La Sagrada Escritura dice que Job era una persona íntegra, era una persona recta, no había persona como ella en realidad. No siempre es corrección lo que uno está pasando. Por eso cuando uno está pasando situaciones difíciles, situaciones adversas, es necesario arrodillarnos al Señor y comenzar a platicar seriamente con Él, expresarle nuestro sentir, y si no lo sabemos, decirle, Señor, si esta es una corrección de parte tuya, dime qué es lo que tengo que corregir de mi vida, qué es lo que estoy haciendo mal, qué es lo que tratas de decirme. Esa pequeña diferencia, amados hermanos, hará la diferencia entre un creyente que está buscando la voluntad de Dios a un creyente que vive en la complacencia de que no hace nada de lo que Dios dice porque todo está bien en su vida. Y necesitamos tener cuidado con este tipo de pensamientos. Llegué a visitar a una familia que ya tenía rato que no iba a la iglesia, a las reuniones de la iglesia, y le pregunté a la hermana y le dije, pues los hemos extrañado a la iglesia. Y la pregunta obligada de un pastor es, ¿por qué no ha ido usted a los cultos? ¿Están mal o qué? No, pastor, todo está bien.
Y le dije, pues discúlpeme, pero parece que no está bien todo. Algo está mal en ustedes. Por eso es que no están yendo. Y eso es, amados hermanos, vivir en la complacencia, en la autocomplacencia. Si una persona no está buscando lo que es la voluntad de Dios día a día, tenemos un problema. Y este era un problema en el cual se estaba enfrentando el pueblo de Judá en esta ocasión. Ellos vivían en la autocomplacencia, se sentían a gusto así, y no podían creer que Judá, la nación de Judá, el pueblo escogido por Dios, la ciudad de Jerusalén, una ciudad santa, el templo de Jerusalén, el orgullo de los judíos, el centro religioso actual del mundo entero, el templo de Jerusalén, las ruinas de Jerusalén, ellos no podían creer que Dios se fuera a atrever a destruir todo eso, a entregarlo en manos de sus enemigos. Y ellos estaban complacidos con lo que tenían, y como eran el pueblo elegido por Dios, decían, pues no creo que vaya a pasar eso. Este es el templo de Dios, aquí está su presencia. Este es Judá, es la nación santa. Y ahí estaba en ese pensamiento sumido, de tal manera que cuando Jeremías llegó y les predicó lo contrario, que Jerusalén sería tomada y sería destruida, y el templo de Dios también, entonces no podían ellos creerlo. Ahora existe el pensamiento de que el ser humano tiene una mentalidad equivocada, un concepto errado de lo que es el amor de Dios, pensando que Dios no castiga a nadie simplemente porque Dios es amor. Y si acaso alguien ve que Dios está castigando a alguien, entonces hacen la pregunta, bueno, pues ¿qué clase de Dios es? El que tiene en poco la disciplina, dice Proverbios capítulo 15, versículo 32 en su primera parte, dice que menosprecia su alma. Si la persona prestara atención a la disciplina, podía crecer en el área de su vida, ya que la disciplina lo que trae en sí es conducirnos a corregir nuestro estilo de vida, conducirnos a corregir lo que está mal. Pero hay quienes menosprecian este tipo de disciplina. Y ese pensamiento equivocado que la gente tiene de que Dios no castiga, es que nomás han leído esa parte de la palabra de Dios, y muchos pastores, muchos predicadores se encargan de presentar un mensaje a medias también, diciendo de que Dios es amor, y Dios los ama, y Dios quiere lo mejor para ellos, y Dios quiere bendecirlos, y Dios quiere prosperarlos, y tantas otras cosas, pero les da miedo a esos mismos pastores darle la vuelta a la hoja de la Biblia y descubrir lo que a continuación dice, de que Él es fuego consumidor, de que Él castiga. Y al leer yo una porción de la palabra de Dios donde Él está castigando al pueblo, yo hice una anotación ahí en mi Biblia y le puse Dios castiga y feo. Y es una realidad. Los castigos de Dios no llegan nada más por querer llegar. Antes de que Dios castigue o reprenda o mande un llamado de disciplina a sus hijos, a su pueblo, siempre existirá el llamado al arrepentimiento. Lo último que hace Dios es mandar el castigo a las personas. Ya cuando de plano, entonces, si la persona no entiende, no quiere comprender por todas formas, por todos lados, es cuando Dios entonces actúa como lo hizo con el pueblo de Judá. Pero lo último que Dios hace es eso, mandar el castigo como corrección a la persona. Y muchos cristianos están encerrados en ese pensamiento de que por ser, ahora sí, entre paréntesis lo digo, por ser el pueblo de Judá y por tener un hermoso templo y por tener grandes
y prósperos ministerios en la iglesia piensan que están bien y que Dios está contento con lo que están haciendo y hacen su vida normal. ¿Sabe qué he descubierto en estos casos? En muchas ocasiones, que ese tipo de personas, algunas, no tienen una comunión de oración con Dios y tampoco no tienen interés por leer la Sagrada Escritura. Esa es una realidad que está pasando. Quien tiene un bonito ministerio en la iglesia es simplemente porque está utilizando el don y el talento que Dios le dio, pero no lo está dando con el fin de agradar plenamente a Dios. Y con esto me voy a lo más fácil que usted ve en las congregaciones. El que toca el teclado, no hay nadie que lo toque como él. El que toca la guitarra, ay, no hay nadie como él, qué bonito toca. Pero de eso a tener una relación plena con Dios, en algunas de las ocasiones, no digo que en todos, pero en algunas de las ocasiones dista mucho que desear. Porque no han comprendido y no han entendido lo que es en realidad la Sagrada Escritura. Y muchas personas que actúan de esta manera no creen que Dios puede corregirlos por el puesto que tienen por ahí. Yo soy una de las personas que tiembla, créamelo, tiembla, cuando lee ese pasaje que dice: ay de los pastores malvados que se encargaron de dispersar a mis ovejas. Me da miedo ese pasaje. Aterroriza mi alma. Y eso me hace postrarme delante de Dios y decirle: Señor, guía mi vida. No permitas que esto ocurra conmigo. Y si va a pasar esto conmigo, mejor llévame contigo antes de que me equivoque así. Porque he visto pastores terminar su pastorado porque han actuado simplemente de una forma humana. Porque han llevado su ministerio nada más porque ellos dijeron que podían hacer la labor de un pastor. ¿Sabe qué dice la Sagrada Escritura acerca de la corrección a la que se enfrentan sus hijos? El apóstol Pablo lo dice muy claro y él lo menciona por ahí en Romanos capítulo 11, versículo 21. Dice: si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y ahí está haciendo referencia al pueblo de Israel. Si Dios no perdonó para castigar y reprender a Israel, que es su pueblo, que es su nación, entonces, ¿qué va a hacer de ti? Que no tiene nada que ver con los israelitas, con los judíos. De ahí que todos estamos exentos a ser disciplinados de parte de nuestro Dios cuando Él está viendo que algo estamos haciendo por nosotros mismos y no vamos caminando de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El caso de los consejeros de el rey de Judá en el tiempo de Jeremías. Vamos a Lamentaciones, capítulo 3, que es el texto que leí al principio, específicamente el verso 42. Dice Jeremías: nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Nota ahí en su Biblia, si usted está siguiendo la lectura, que ahí hay un punto y una coma. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Y dice: tú no perdonaste. Aquí yo quiero aclararle algo. Aquí no habla el Señor del perdón. Jeremías no está hablando del perdón, de perdonar pecados. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que no retrajo su mano para castigar a Jerusalén. Eso es lo que está diciendo Jeremías. Nosotros hemos pecado, nos hemos rebelado contra ti y tú no detuviste tu castigo. Aun y cuando Jeremías ya había orado 3 veces para que el Señor se retractara. Dios le dijo a Jeremías: ya no quiero que ores por este pueblo. No voy a escuchar tu oración.
La disciplina llegará. Sin embargo, Jeremías seguía insistiendo en orar para que Dios retrajera su mano. Y no lo hizo Dios. Eso nos lleva a pensar, amados hermanos, en el siguiente punto. Ténganme paciencia, ya casi termino. Dice mi esposa que cuando digo esto todavía me faltan como 40 minutos para terminar. Nos pasa al siguiente punto. ¿Qué es lo que nosotros pensamos acerca de la reprensión de Dios a causa de los pecados de su pueblo? Yo no sé qué conceptos tenga usted acerca de este pensamiento, pero muchos se arrepienten de sus pecados para no recibir la reprensión. El hecho de que una persona creyente en Cristo Jesús confiese sus pecados al Señor aún con lágrimas y de todo corazón, esto no significa que Dios no tenga que llamar a la disciplina a su hijo. Existe un peligro en la mente del creyente hoy en nuestros días y necesitamos tener mucho cuidado nosotros también de cómo tomamos nosotros este tipo de pensamientos. Porque pensamos, o muchos piensan, que Dios no los va a castigar si ya confesaron sus pecados. Dios lo perdona todos sus pecados. Sin embargo, cuando Él ve que existe un problema en el fondo del corazón, en las personas, entonces Dios tiene que hacer algo. Le explico esto de una manera más práctica. Usted viene al templo, se arrodilla al Señor, reconoce su pecado y le pide perdón a Dios y Dios lo perdona. Excelente, se levanta usted con ánimos y sale a la calle nuevamente. Y la semana que entra viene otra vez y le pide perdón a Dios por el pecado. Y es exactamente el mismo pecado. Y Dios lo perdona y le limpia su pecado. Y usted sale nuevamente gozoso y contento de la iglesia o del lugar donde usted se arrodilla a orar. Y a la siguiente semana viene de nuevo y pide perdón por el mismo pecado. Dios lo perdona, pero ¿sabe qué hace Dios? A ver, espérame poquito. A ver, Horacio, ya van 3 veces que vienes a pedir perdón por el mismo pecado. Tú tienes un problema. Y ese problema hay que solucionarlo desde el fondo. Entonces es que Dios comienza a disciplinar a Horacio para erradicar esa parte de su vida que le está haciendo pecar. ¿Cuántas veces Dios perdonó a Judá, al pueblo de Judá, por sus transgresiones? Muchas. Y déjeme decirle que siempre fue el mismo pecado. Siempre fue el mismo pecado. El de ir tras los dioses ajenos. La apostasía. Y Dios perdonó ese pecado y perdonó ese pecado y perdonó ese pecado. El de confiar más en Egipto, en el confiar más en Asiria. Llegó un momento en que Dios le dijo a Judá, ¿qué tiene Egipto y qué tiene Asiria? Para que tú te vayas a tomar agua del Nilo y para que tú te vayas allá a refugiar con ellos. Yo espero que usted sepa quién es en la Sagrada Escritura Egipto y quién es Asiria. 2 naciones que oprimieron al pueblo de Israel como ningún otro, pero horrible. Y sin embargo, llegó un momento en que Judá e Israel confiaron en ellos para ir a pedir ayuda y pedirles auxilio. Eso es apostasía, hermanos. Y ese es el problema que Dios quería erradicar del pueblo ahora con Jeremías. Arrepentirse para no recibir la reprensión. ¿Qué es lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, dice el apóstol Pedro. Es decir,
Si hay alguien a quien Dios necesita corregir en este mundo, es a sus hijos. Y de esto hay una razón para hacerlo, no es porque Dios quiera corregirlo a usted nada más porque sí. Bueno, la historia nos dice ahí en Jeremías que Dios no levantó su castigo al pueblo. Así deben ser comprendidas las palabras de Jeremías cuando dice, tú no perdonaste. Dios no levantó su castigo al pueblo. Y tenemos que estar nosotros conscientes de que mientras el problema no sea corregido en el Hijo de Dios o en el pueblo de Dios, Dios continuará persiguiendo a sus hijos que necesitan ser corregidos. Cuando Dios percibe que usted tiene en su corazón, de verdad, la sinceridad de que usted quiere ser mejor y de que usted quiere buscar la voluntad de Dios, Dios aprovecha esa pequeñísima oportunidad que usted le está dando para transformar su vida y corregir su vida, para ayudarle a ser aún mejor. Dios no es conmovido por los ruegos del profeta Jeremías cuando éste oraba para que perdonara a Judá. No. Como le repetí varias veces, Jeremías oró y Dios le dijo, ya no ores, no estoy escuchando tu oración por ese lado. Judá será corregido de su pecado. Y no es que Dios no escuche, amados hermanos, es solo que Dios ha determinado a que sus hijos aprendan lecciones con acciones, porque con palabras tiene usted un libro lleno de advertencias, de bendiciones y de maldiciones. Tiene una guía básica para que usted siga su caminar diario en este mundo sin ofender a Dios y sin ofender a las personas. Cuando Dios ve que este libro está dejando de lado y las palabras están siendo dejadas de lado, entonces Dios tiene que entrar en acción. Y eso de entrar en acción, usted sabe a qué se refiere. Una persona cuando entra en acción es que entra a hacer algo físico que duela verdaderamente. Entonces, es lo que Dios hace cuando decide corregir a su pueblo o a sus hijos. Quiero concluir con lo siguiente. No debemos nosotros quejarnos de la disciplina que el Señor quiera infundir en nosotros. Necesitamos confiar en que Dios está al control de nuestras condiciones. Nunca quite de su mente de que Dios conoce la profundidad de su corazón y de sus pensamientos. No intente ocultar absolutamente nada de lo que está pasando en usted, ni de lo que usted tiene en mente. Recuerde usted que cuando usted está pensando en accionar de alguna manera, Dios va un paso adelante de usted. Él ya sabe lo que usted va a hacer. Y Dios comienza a mandar por ahí señales o cartitas de amor recordándole y diciéndole, hey, aquí estoy. Te estoy viendo, te estoy escuchando. Y entra en acción su Santo Espíritu para redarguir nuestro corazón, para corregir lo que tenga que corregir. No debemos nosotros quejarnos de la disciplina, sino debemos aprender de ella. Porque si hay algo que tenemos que aprender es a cambiar nuestro estilo de vida. La disciplina es para eso, para cambiar nuestro estilo de vida. No piense en los inconversos. Piense usted como cristiano, piense usted como hijo de Dios. Una persona que vive en pecado y está presa por el pecado no necesita la disciplina del Señor. La Sagrada Escritura es muy clara al respecto. Ellos dicen, si no se arrepienten en sus pecados morirán. Pero una persona que es hijo de Dios y es temerosa de Él, esta será disciplinada, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 5, que es con el fin de que su alma no se pierda. Esa es la disciplina
y la corrección que Dios busca en sus hijos para que no se echen ahora sí a perder o se descarríen por el mal camino. A través de la disciplina, amados hermanos, Dios está moldeándonos como personas santas, apartándonos para sus buenos propósitos. Y el resultado de la disciplina del Señor al final trae paz, rectitud de corazón, trae tranquilidad a su vida. Esfuércese por mejorar su relación con Dios. La Sagrada Escritura en gran parte fue escrita para que no cometamos los mismos errores de los demás. Amemos la palabra de Dios. Amemos lo que Dios hizo con Judá y con otras naciones, llevándolos a la disciplina para que nosotros no cometamos los mismos errores. Estamos en un tiempo de gracia, en el cual usted puede acercarse al trono de la gracia y alcanzar auxilio, oportuno socorro en la necesidad. Aproveche ese tiempo de gracia, acérquese al Señor con todo su corazón, mantenga una relación estrecha con Dios, mantenga su fe firme y aumentándola cada día en la práctica diaria de lo que Dios quiere que usted haga y como Dios quiere que usted lo haga. Si usted entra por alguna situación dentro de los planes de Dios para corregir algo en su vida, ame esa corrección. Arrodíllese al Señor y dígale, Señor, gracias, porque a través de esto que me está pasando, puedo entender que tú quieres que yo quite esto de mi vida, que yo arregle esto de mí, que yo pueda conducir mi vida de otra manera. Acepto tu corrección, Señor, porque yo sé que no me dejarás ser probado más de lo que yo pueda resistir, dice Pablo a los Corintios. Asegurémonos de eso, hermanos. Tengamos la plena seguridad de que Dios está con nosotros en todo momento, nunca lo olvide. Con todo amor me despido de ustedes. Dios me los bendiga.